En esta actividad veremos cómo se definen funciones en los lenguajes C y Python. Para empezar, declarar una función consiste en especificar el tipo de dato que va a regresar a la función. En la declaración se debe especificar el tipo y número de argumentos, por ejemplo, tipo de dato, nombre, función. La declaración avisa al compilador de que la función existe y que se definirá después. Una función son un conjunto de sentencias que realiza una tarea específica y que de manera opcional puede devolver un valor al programa que la llama. En principio, todas las funciones devuelven por defecto un valor entero. La función tiene las siguientes características. Nombre: debe tener un nombre único, ya que con ese nombre se mandará a llamar en cualquier parte del código del programa y se ejecuta la tarea para que es creada. El nombre de una función sigue las reglas para crear los nombres de variables en C. Independiente: ejecuta sus sentencias de código sin interferir con el código de otras partes del programa. Regresa un valor al código que hace su llamada. Al hacer la llamada, la función ejecuta sus sentencias y si el programador lo necesita, regresa el valor. La declaración y definición de funciones tienen una sintaxis específica que es importante de entender. En el lenguaje C de programación, definir y declarar funciones dependen si las funciones son simples o aceptan parámetros, como en este ejemplo explicamos ambas. La declaración de una función, también conocida como prototipo, informa al compilador sobre el nombre de la función, su tipo de retorno, los tipos de parámetros, si lo tienen. En el ejemplo que muestro en pantalla, la función int suma acepta dos parámetros, mientras que la void saludo no acepta parámetros y solo imprime el mensaje. Para llamar la función se describe una serie de códigos describiendo la acción que se realizará en la función. Definiciones: la definición de una función es donde se implementa su lógica. La sintaxis es similar a la declaración, pero incluye un bloque de códigos que se ejecuta cuando se llama la función. En algunos otros casos, las funciones no aceptan parámetros y entonces la síntesis es simple, como se muestra en el ejemplo Hola Mundo. Ahora pasaremos a ver cómo se definen las funciones en el lenguaje Python. Para declarar una función se realiza con la palabra clave def, seguida del nombre de la función y los parámetros entre paréntesis. La definición es la que incluye el cuerpo de la función y opcionalmente un return para devolver un valor. Los parámetros por defecto permiten definir valores predeterminados. En Python, el uso de parámetros variables se pueden manejar usando args para recibir un número variable de argumentos. En el ejemplo que se muestra en la pantalla se describe e ilustra diferentes tipos de funciones en Python y cómo se pueden utilizar de manera efectiva para realizar diversas tareas, desde operaciones simples hasta la manipulación de un nuevo variable de argumentos. Una función simple se define en Python usando udef, suma, entre paréntesis a, b. Define una función llamada suma que toma dos parámetros, en este caso a y b. Return a más b devuelve la suma y de a y b. Otro tipo de función que se muestra es la de sin parámetro. De saludo define una función llamada saludo que no acepta parámetros. Print hola mundo imprime un mensaje cuando se llama a la función, es decir,
llama a la función y se muestra el mensaje Hola Mundo en la pantalla. Función con parámetros por defecto que se muestran en la pantalla descrita por suma con defecto 3. Llama a la función con igual a 3 y usa el valor por defecto para b, que es 5, el resultado sería 8. Suma con defecto 3, 4. Llama a la función con igual a 3 y b igual a 4, el resultado es 7. A diferencia de la función con parámetros variable que se muestra def suma, ARGS define una función suma variable que acepta un número variable de argumentos gracias al uso de args, y return sum args devuelve la suma de los argumentos pasados utilizando la función sum de Python. En el ejemplo se muestra que suma variable 1, 2, 3, 4, 5 llama a la función con 5 argumentos y la salida es 15. Para concluir las diferencias entre C y Python en el uso de sus funciones más destacables son el tipado. En C es un lenguaje de tipado estático, mientras que en Python es dinámico. La diferencia, declaración y definición de funciones en C requiere prototipos y tipos que en Python no. Estas diferencias reflejan las filosofías de diseño de ambos lenguajes. C es más rígido y estructurado, mientras que Python es más flexible y fácil de usar.